Buenas tardes, estimados participantes. Perteneciente a la unidad curricular o cátedra de Derecho Procesal Civil 2, de nuevo nos volvemos a encontrar y les doy la bienvenida a ustedes participantes, en la cual pues ya veo que han avanzado bastante en su estudio de la carrera de Derecho, a seguir con la preparación y el conocimiento de lo que es el derecho procesal, rama del derecho adjetivo, y por el cual es una de las ramas que utilizamos mucho, porque precisamente es la que nos dan nuestras herramientas en el trabajo como abogados litigantes. Por un lado, para otros, si hay alguno que trabaja en el Poder Judicial, pues es lo que vive el día a día. Y por lo tanto, pues ya con el conocimiento académico más la actividad que llevan a cabo como escribiente o trabajador del Poder Judicial, pues le dan mayor reforzamiento a esa actividad que todos los días ustedes realizan. Bien, bueno, yo creo que ya la gran mayoría pues me conocen. Ya he tratado con teoría del proceso, con procesal uno, y en este procesal 2 pues vamos a conjurar lo que es el procedimiento ordinario, en la cual pues eh, se va a iniciar con los juicios del libro cuarto, que son los llamados procedimientos especiales, en la cual me voy a detener es en aquellos aspectos por la cual, ¿por qué es la especialidad? Debido a que todo lo que se hace en el procedimiento ordinario igualmente se hace en los juicios especiales. La demanda, contestación, actividad probatoria y la sentencia, todo se hace exactamente igual. Lo único que hay una variación es con el momento por el cual se admite la demanda o se, previo a la contestación, se hace la oposición y qué requisitos fundamentales, así como se acompaña en la demanda, los documentos fundamentales. En estos juicios especiales hay determinados juicios que hay unos documentos que son especialísimos. Si ese documento no está en la demanda, lamentablemente la misma no puede ser admitida. Bien, pero previo a este, eh, lo relacionado con la primera actividad, bueno, ya ustedes saben, en la cual pues tengo que presentar la correspondiente planificación, y sobre todo ahí están las fechas que ya a partir del día de ayer pues tienen que comenzar a presentar la primera evaluación. Los juicios ejecutivos van a ir acompañados de la demanda y contestación del juicio ordinario, los juicios sobre la propiedad y posesión, ya cuando estemos con el tema de la sentencia, los juicios de familia con el poder cautelar y los recursos extraordinarios, sobre todo el de casación e invalidación, con la ejecución de la sentencia. De esa manera es como voy a trabajar los dos procedimientos para que ya ustedes pues vean los 4 libros que corresponden al Código de Procedimiento Civil. Bien, entonces, entrado ya el tema de la planificación, pues vamos a entrar ahora sí a lo que corresponde a esta unidad que, aunque es para acá número 1, eh, se va a trabajar demanda, cuestiones previas, contestación, juicios ejecutivos y juicios sobre la propiedad. Bien, en el procedimiento ordinario, como en los procedimientos especiales del libro cuarto, ambos arrancan con la demanda. Y la demanda, tanto en el uno como en el otro, es la misma.
Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. La diferencia en la cual tiene en el procedimiento ordinario con estos juicios especiales es que en el procedimiento ordinario la demanda, pues mayormente la pretensión de la misma o por el cual se interpone la acción judicial, más que todo tiene que ver con la ventilación de o la lesión que se produce a la generalidad de los derechos e intereses. Cuando el juez en el procedimiento ordinario dicta la sentencia, mayormente las sentencias que se dictan en el procedimiento ordinario son más que todo sentencias constitutivas, sentencias en las cuales van a resarcir derechos en los cuales fueron lesionados. Porque más que todo, en los juicios especiales, sobre todo en lo relativo con la prescripción adquisitiva, con los juicios de familia y hasta con los mismos juicios ejecutivos, este tipo de sentencias que dicta el juez tiene que ver más con la condena y con la declaración de la nueva situación adquirida. Entonces, ¿dónde se hace precisamente esa manera en la cual el uno, la pretensión es una sentencia constitutiva y en el otro una sentencia de condena o declarativa? Es cuando tú planteas la pretensión. O sea, cuando exponemos la pretensión, además de indicarla como lo establece el numeral 4 del 340, esa pretensión pues busca es que el derecho sea resarcido. Mientras en el juicio ordinario, en la demanda, el derecho tiene que ser resarcido, en el juicio ejecutivo tiene que condenar a pagar. Y en el juicio de prescripción adquisitiva es declarar la nueva propiedad. Entonces, cuando aprendamos a hacer la demanda, pues la demanda, precisamente sus requisitos del 340, pues tienen que ser compaginados más que todo. Si nos vamos por los del libro, el libro segundo, todo el procedimiento, o tenemos que seguir ese libro cuarto, que son excepciones muy puntuales por el cual se llevan a cabo en ese juicio. Como le digo, tanto en el uno como en el otro, la demanda es la misma, cumple con los mismos requisitos del 340. Y los menciono a continuación para explicar cómo es que se debe hacer cada uno de ellos. Iniciación del juicio. Bueno, tanto en el procedimiento ordinario, requisitos de forma de la demanda. Bueno, esto es la iniciación del juicio, tanto en el uno como en el otro, cómo es que se produce. En el juicio ordinario, como en los juicios especiales, la demanda se interpone ante el tribunal distribuidor que para ese momento es escogido en la circunscripción judicial. Por lo menos en el caso del Estado Táchira, es donde tenemos aquí nuestra Rafael y el siguiente. Existen 4 tribunales de primera instancia, 5 tribunales del municipio en el municipio de San Cristóbal. La demanda se interpone en el tribunal que haya sido seleccionado para la distribución. Y una vez que se haga el sorteo, se indica en qué tribunal va a corresponder la demanda. Ahí en ese momento se acompañan los recaudos en la cual se vaya a ventilar el juicio, sea ordinario, sea especial, porque la misma forma de introducir la demanda en el juicio ordinario es así se hace en los juicios especiales, de la misma materia. Indicación del tribunal ante la cual se propone la demanda. Precisamente, la indicación del tribunal, ello lo va a determinar la jurisdicción y la competencia. La competencia me va a indicar a mí, por la materia, por el territorio, por la cuantía, cuál es el tribunal que va a conocer de esa demanda. Y eso es lo que tengo que indicar en el primer requisito. Nombre y apellido del demandante y del demandado y el carácter que tiene. Bueno,
cuando se identifica demandante y demandado, usted tiene que identificarlo completamente. Nombre, apellido, cédula de identidad, estado civil, en algunos casos ponerle posesión, domicilio, sobre todo la residencia, porque hay que colocar la residencia a los efectos de saber a dónde se va a llevar a cabo la citación. Residencia y la capacidad, muy importante, porque la capacidad es lo que va a determinar la aptitud para poder ser parte en el juicio. La capacidad. Si es una persona jurídica, pues los datos de la persona jurídica se deben identificar de acuerdo al documento constitutivo de la persona jurídica. La relación, el objeto de la pretensión. Bueno, acá es muy importante porque en el objeto de la pretensión y de acuerdo a este procedimiento y los otros procedimientos, pues aquí es donde la pretensión tiene una pequeña diferencia. ¿Por qué el procedimiento ordinario y por qué los juicios especiales? En el procedimiento ordinario, como se los indiqué anteriormente, la pretensión está encaminada es a pedir que el tribunal sentencie la lesión de ese derecho por el cual se ventila. Generalmente, en el procedimiento ordinario van los juicios que tienen que ver relacionados con las acciones de nulidad, con las acciones de cumplimiento, con las acciones de reivindicación, más que todo. En cambio, ya los juicios especiales, sobre todo los dos primeros que vamos a ver en el día de hoy, los ejecutivos y la prescripción y la de propiedad, pues son juicios en los cuales se ventilan, por un lado, cobro de dinero y por otro lado, acciones relativas a declarar propiedad y posesión. Entonces, la pretensión en el primero, los juicios ordinarios, es mucho más amplia, tiene que ser mucho más estudiada que en los juicios especiales, porque los juicios especiales directamente van a lo que se persigue, al pago, a que le declare, a que cese la perturbación, como en el caso de los interdictos. Acá no, acá usted pide el cumplimiento y explicar, y si hay daños y perjuicios, explicar los daños y perjuicios, y cómo estos daños y perjuicios pues tienen que ser indemnizados y de qué manera es que el juez los debe calcular. La indicación cómo precisamente tiene que ser indicarse la protección, si es mueble, si es inmueble, si es inmoviente, si son derechos de crédito, si son títulos, decir lo que vaya a especificar. La relación de hecho y los fundamentos de derecho, tanto en el uno como en el otro, hay que hacer prácticamente igual. Las normas jurídicas en que soportan esos hechos por el cual se plantean en la demanda. Los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, es decir, los instrumentos fundamentales. Acá, en esta parte, en la demanda de los juicios ordinarios y en la demanda de los juicios especiales, sí hay una pequeña diferencia con respecto a estos instrumentos o documentos fundamentales. ¿Por qué razón? Porque en el juicio especial, el documento fundamental prácticamente tiene que ser el que indica la ley. En los dos primeros juicios especiales, tanto los juicios ejecutivos como en la declaración de la prescripción adquisitiva y en los interdictos, mayormente hay documentos que si faltan en la demanda, esa demanda no es admitida. De pleno derecho, la demanda no es admitida. Es más, ni siquiera se puede indicar en la demanda. Si tú lo indicas en la demanda, tienes que presentarlo con la misma. Por lo menos, el documento que dio origen a la obligación. Acuérdese que precisamente en este tipo de juicios, en los ejecutivos, lo que se pide es el pago de dinero. Y mayormente acá se constituyeron fue obligaciones. Mayormente contratos de préstamos de dinero. En el de ejecución de hipoteca, por lo menos además del documento constitutivo de la hipoteca,
tiene que existir la certificación de gravamen sobre la hipoteca. Lo mismo sucede en la prescripción adquisitiva. Además del documento de propiedad del dueño del bien sobre el cual se va a pedir la prescripción para la nueva titularidad del demandante, es la certificación de gravamen en la cual esa persona tiene más de 20 años siendo propietario de ese. Entonces, estos documentos, instrumentos fundamentales de la demanda que lo indica el numeral 6 del 340, en el juicio ordinario, pues sí, comprende todo de acuerdo a los hechos narrados, pero muchas veces tú lo puedes mencionar y de momento en el lazo de pruebas lo puede presentar. Acá no. En los juicios especiales, sobre todo, lo relacionado con la ejecución de hipoteca, lo relacionado con la prescripción adquisitiva y hasta con el deslinde de propiedades contiguas. Si ese documento no se acompañó en la demanda en ese caso va a ser inadmitida de pleno orden. En el juicio ordinario muchas veces hay la posibilidad y el juez admite la demanda a los fines de que en ese lapso probatorio por lo menos se presente ese documento. Ok. En el caso de los daños y perjuicios, bueno, en el juicio ordinario es muy común. En los procedimientos especiales, sobre todo en los juicios ejecutivos, los daños y perjuicios pues prácticamente van dentro de la deuda en la cual se está reclamando, porque lo que se está reclamando es un pago de dinero. Casi los daños y perjuicios pues no son muy típicos en los procedimientos especiales. Bueno, los otros dos requisitos igualitos pasan el mandatario, en caso de poder, y la dirección del demandante a cómo se refiere el 176, 174, igualmente el 174 en los juicios ejecutivos. Bueno, entramos, bueno, ya lo que se explicó del procedimiento ordinario, ¿ok? Vamos a esta parte, bueno, la demanda, los requisitos. Vamos con esto de la admisión, reforma, emplazamiento de la demanda tanto de un juicio como del otro. Generalmente, la admisión de la demanda, como su reforma y emplazamiento, en el juicio ordinario conlleva a que cuando el juez admite la demanda, llama a las partes, perdón, llama al demandado para que conteste a través de la citación. El acto del emplazamiento y la citación, sí en los juicios ejecutivos presentan algunas diferencias. Por lo menos en los juicios, en los juicios especiales presentan algunas diferencias. En estos dos primeros juicios especiales sí se presenta diferencia relacionado con el momento en que se llama a la otra parte a responder la demanda y cómo se lleva a cabo de esta manera. En el juicio ordinario, el emplazamiento se hace a través de la citación y la citación, pues, se hace generalmente por personal, por carteles, la comisión, en caso de que el demandado no se encuentre en el sitio, el edicto, el consorcio, etc. En el caso de los dos primeros juicios especiales, el ejecutivo y los declarativos de prescripción y de propiedad y de posesión, aquí hay un momento donde el emplazamiento es lo que hace que se presente esa especialidad de esos juicios. Por lo menos, en el caso del juicio ejecutivo, tenemos que en el caso del juicio ejecutivo, lo que es la intimación, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca, al demandado se le intima es a pagar. No se le está diciendo, cítese al demandado para que dentro de los 20 días de despacho siguiente ha producido su tentación de contestación a la demanda. No.
Aquí no. Aquí el cartel en la cual se admite la demanda en el juicio de hipoteca, en el juicio de prenda y en el juicio de intimación, al demandado se le está diciendo se intima a pagar las cantidades indicadas en la demanda. Esas cantidades, ¿dónde las indico? Pues precisamente cuando estoy estableciendo la pretensión. Se intima, no es que conteste y luego no, sino se intima y en un lazo perentorio muy corto. En la intimación 10 días, en la prenda y hipoteca 3 días. Entonces acá es donde viene la diferencia de la especialidad con el juicio ordinario en el inicio. Porque en el juicio especial, por lo menos en los ejecutivos, el demandado es donde precisamente al ejercer la oposición cambia los papeles. Esa oposición tiene que ser declarada, por lo menos oída y declarada por el juez, y ahí es cuando el juicio cambia su cauce y se convierte en procedimiento ordinario. En la intimación se va a contestar la demanda dentro de los 5 días, una vez producida la oposición, y en la ejecución de prenda y de hipoteca, prácticamente a los 8 días o a los 3 días, perdón, contesta. Se va directamente a pruebas. Esto sí son más rápidos todavía, se van directamente a pruebas. Entonces, ahí tenemos precisamente que el tiempo es corto. Corto porque son sencillamente juicios que lo que se va es a resolver de una vez. ¿Ve? Entonces, aquí como tenemos en la lámina, cómo es que se produce el juicio. Solamente el juicio donde esa oposición y hay periodos más largos es con el juicio de cuentas. El juicio de cuentas sí eso prácticamente tiene los lapsos muy similares a los lapsos del procedimiento ordinario. No es un juicio verdaderamente que de inmediato. Es más, la exigencia de los requisitos y de la cualidad del demandado tiene que ser muy específica porque en el juicio de cuentas mayormente se le piden a los administradores, a los tutores, a los que tienen cargos, funciones de administración. A eso es donde se le pide el juicio de cuentas. Entonces, el acto de la admisión de la demanda y la citación, aquí es donde se presenta la diferencia del juicio ordinario con los juicios especiales. Porque en el juicio ordinario, sobre todo, con los juicios ejecutivos. Porque con los juicios ejecutivos es como de inmediato a cumplir. ¿Ves? Situación que es muy parecido el juicio ordinario a los de la declarativa de propiedad con los interdictos. Por lo menos con los declarativos de propiedad, la prescripción adquisitiva, prácticamente el procedimiento ordinario casi que se da en su totalidad. Solamente en el momento en el cual, pues, la publicación del edicto por los interesados que se hacen presente en cualquier estado y grado del proceso en el momento en que conocen del juicio. Es el más parecido, prácticamente sí se asemeja mucho al juicio ordinario. El juicio interdictal y el del deslinde sí tiene una diferencia, sobre todo en el momento en que se admite la demanda y se llama se cita al demandado, en el caso por lo menos de los interdictos, a precisamente cesar la perturbación o el deterioro que pueda tener la obra o el bien que pueda amenazar el ejercicio de esa posesión. Y sobre todo en el interdicto, el demandante tiene que tener una cualidad de tiempo. Él para poder ejercer la demanda o interponer la demanda tiene que ejercer esa posesión por más de un año. Por más de un año para poder ejercer la acción interdictal. Y en el caso del juicio de deslinde de propiedades continuas, las partes tienen que ser propietarios del bien por donde se va a determinar el lindero que ha sido
conflicto de esos dos colindantes. Bien, entonces, precisamente, regresamos aquí. En el emplazamiento es donde viene precisamente esa diferencia y por eso la especialidad de estos juicios. Porque estos juicios tienen en su llamamiento a la otra parte esa manera en la cual hay una rigurosidad. En el ejecutivo, intimar a pagar. En el otro, sí, en el de la prescripción, se cita al propietario, bueno, a decir si está dentro de esos supuestos que se pide en la demanda. Y en el caso de los interdictos, para que cese la perturbación ante la amenaza de esa propiedad. Bien. Entonces, igualito, como se dice, en nosotros igualmente hay que publicar el cartel, hay que publicarlo si no cuenta por prensa y eso. En estos juicios, igualito, pues también se presenta lo relacionado con las cuestiones previas, pero las cuestiones previas son más que todo en el juicio ordinario. Sobre los juicios especiales, pues ha habido opiniones relacionadas con lo de las cuestiones previas. Hay en unos juicios especiales donde las cuestiones previas no se permiten, en otros no. En otros juicios especiales no existe por lo menos las figuras de las transacciones, las conciliaciones, por lo menos en los juicios relacionados con el derecho a familia, el divorcio, la nulidad del matrimonio. Generalmente, este tipo de juicios tiene que llegar a sentencia definitiva. Entonces, las cuestiones previas mayormente se manejan es en el juicio ordinario. Entonces, en el juicio ordinario, pues si tenemos lo relativo a las cuestiones previas, tanto las subsanables, las que se contradicen para ser admitidas o no, y las que regulan la competencia y la jurisdicción, como lo es la cuestión previa número 1. Aquí tenemos en la lámina dilatorias del 1 a las 6, de inadmisibilidad de las 7 a las 11. Dilatorias, bueno, muchos opinan que estas cuestiones previas pues hacen es que el juicio se prorrogue un poquito más, es decir, se extienda un poquito más. En la del 7 a la 11 sí son las más delicadas porque ellas pueden darle culminación al juicio, sobre todo las de las cuestiones previas 9, 10 y 11. El procedimiento, cuando se interponen las cuestiones previas, pues una vez que la cuestión previa se interpone, ella debe, si es de la 2 a la 6, subsanarse, si es de la 7, 8, 9, abrirse una articulación probatoria de 8 días para que el juez decida y continuar o no el juicio. En el caso de la número 1, pues el artículo 349 establece el procedimiento y una vez que esa la decisión de esa cuestión previa declarando cuál es la jurisdicción o competencia debida, el expediente puede salir o no a otro tribunal. En las 2 a las 6, si se subsana, al quinto día se contesta demanda. Si no se subsana, entonces, ¿qué sucede? Se termina el juicio y se puede interponer la demanda 90 días después. En el caso de las 9, de las 7 y la 11, las 7 y la 8 se resuelven en la definitiva. La 9, 10 y 11, si se declaran inadmisibles, es decir, si la declaran la demanda inadmisible, tiene apelación en ambos efectos y si se ratifica su inadmisibilidad, pues el juicio termina. De no, pues continúa el juicio contestando la demanda al quinto día. Al quinto día. Entonces, esto es más que todo lo que sucede en la interposición de las cuestiones previas. Ahí tenemos las normas, los numerales del 346 y el procedimiento
351, 352 y del 353 al 357 el procedimiento. Bien, entramos ahora con lo que es la contestación de la demanda en lo relacionado con en el procedimiento ordinario. Bueno, acá de la contestación de la demanda sí va a tener una diferencia entre el juicio ordinario y los juicios especiales. Sobre todo el de los juicios ejecutivos. Porque mayormente la contestación de la demanda en algunos juicios se ordena que se dé, en otros juicios prácticamente se abre a pruebas. En el procedimiento ordinario, la demanda se contesta dentro de los 20 días. Si se producen las cuestiones previas y estas se resuelven dentro de los 5 días. Si no, se produce directamente dentro de los 20 días. 20 días. La forma de la contestación de la demanda en todos los juicios, sea ordinarios, sea especiales, es la misma. Porque en realidad la ley no establece, como se dice, fórmulas, digamos, taxativas, como sucede en la demanda. La demanda sí tiene sus requisitos y ella tiene que cumplir lo que establecen esos nuevos numerales. Acá no. Acá lo único que nos indica el 361, el 361, es que en la contestación de la demanda, el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar. Es decir, le está diciendo, si la rechazas, exponga por qué. Si la conviene, exponga por qué. Y si hay algunas excepciones perentorias, exponga las razones. Es decir, no te da una fórmula exacta cómo tienes que hacer la contestación de la demanda. Bueno, si estás ejerciendo lo que es el derecho a la defensa, pues ese derecho a la defensa tiene que ser un derecho en el cual pues la persona en realidad no hizo eso. O a lo mejor no tuvo, o a lo mejor las condiciones en un primer momento fueron de esa manera y después se las cambiaron. Es decir, modos en los cuales de verdad se esté demostrando el derecho a la defensa. Eso es más que todo lo que el legislador ha indicado de acuerdo con esta norma como debe ser hecha la contestación de la demanda. En el juicio ordinario hay que cumplirla y si no se cumple la contestación, se entra en contumacia y ya la contumacia pues es una debilidad que va a tener el demandado en el momento de poder seguir actuando en el juicio. En el caso de los juicios ejecutivos, pues hay unos que la tienen, otros que no la tienen. Es decir, de acuerdo al momento en el cual el demandado, una vez que se haya producido la citación, interpreta esa forma como se expuso la demanda, él puede oponerse a la medida de intimación o sencillamente se opone a esa demanda en la cual prácticamente le está indicando situaciones en las cuales no cometió. En el caso de los juicios ejecutivos, cuando se demanda lo que es la intimación y lo que se demanda cuando es el juicio de cuentas, pues prácticamente al momento de hacer oposición directamente se va a contestar demanda. Y al contestar demanda, ya prácticamente se está produciendo una traba de la litis y al producirse la traba de la litis, sigue el procedimiento ordinario. En el caso de la ejecución de hipoteca, la ejecución de prenda, hasta el mismo delinde de propiedades continuas y, cómo no, los juicios de interdicción. La contestación de la demanda
prácticamente casi ni se realiza. Es decir, directamente el demandado va a las pruebas. ¿Bien? Y la sentencia es la que precisamente va a determinar si se paga y el nuevo lindero a tener. O el cese de la perturbación a la posesión en el caso en que se interpongan los interdictos. Porque en la preclusión adquisitiva sí hay contestación de demanda. Es más, puede incluso aparecerse otras personas con intereses sobre esa propiedad y también llevar a cabo una contestación de demanda porque uno de los requisitos sine qua non de la preclusión adquisitiva es la publicación del edicto. Diferencia que pasa con el procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario puede el edicto ser opcional. En la preclusión adquisitiva no, en la preclusión adquisitiva el edicto es obligatorio publicarlo. Bien. Entonces, en el caso de la contestación de demanda, en los dos procedimientos, cuando hay que hacerla, la técnica es la misma. Ahí sí es la habilidad que tengamos como abogados de ejercer el derecho a la defensa de nuestros clientes. Y eso es fundamental. Bueno, acá tenemos la oportunidad, la reconversión, bueno, contumacia y los informes. Bueno, igualmente, con respecto, ahí tenemos el acto de la contestación, en todo es inviolable. La normativa 300 siguiente. Tenemos acá cuando se interponen cuestiones previas y cuando no se interponen cuestiones previas. Bien, la contumacia, la confesión ficta, la reconversión, que es la llamada mutua petición o contrademanda. Ahí, en la primera, la confesión ficta es cuando el demandado ni contesta demanda ni ejerce actividad probatoria, es decir, prácticamente el juez va y sentencia. En la reconversión sí se produce un nuevo juicio, es decir, en la reconversión el juez va a terminar dictando una sentencia basada en dos pretensiones. La pretensión del demandante y la nueva pretensión que surgió cuando el demandado demanda de nuevo al demandado. Entonces se van a surgir dos pretensiones. Y al haber dos pretensiones, pues se está produciendo prácticamente dos sentencias. Bien. Esto sí es propio del procedimiento ordinario, la tercería, en la cual, pues, ella precisamente es una intervención que puede hacer un tercero aparte o distinto a las partes del juicio principal, en la cual reclama, de acuerdo a los supuestos del 371 del Código de Procedimiento Civil, que él también tiene derechos sobre eso, bien sea oponerse a un embargo, bien sea reclamar la existencia de un derecho o un derecho real sobre el objeto de esa pretensión, o también puede ser una tercería en que se ayude a una de las partes a llevar a cabo la mejor realización en el juicio. Puede suceder. Igualmente, tenemos aquellos que intervienen voluntariamente o aquellos en los cuales son llamados. En los juicios especiales, pues la tercería, vamos a decir que puede imponerse o actuar más que todo en aquellos procedimientos que tengan mucha similitud con el procedimiento ordinario. Llámese prescripción adquisitiva, pudiera ser en los juicios relacionados con las particiones, lo relacionado con la oferta de pago, puede ser en un juicio breve, en la cual pudiera intervenir la tercería, pero mayormente la tercería sí se produce es en el procedimiento ordinario, porque puede afectar derechos fundamentales
de esa persona. Y en el momento en que se te pone la tercería, pues se hace todo que se venía haciendo el procedimiento ordinario y se abre lo que se llama un cuaderno paralelo. Cuaderno paralelo está el juicio principal. Vamos a ver si la camarita nos... Tenemos el juicio principal acá, que le estoy mostrando, y la tercería se abriría otro cuaderno. Otro cuaderno. Entonces, ahí sería el llamado cuaderno de tercería. El juicio principal más otro cuaderno, que es precisamente el de la tercería. Bien. Entonces, en los juicios especiales, en algunos excepcionalmente se puede aplicar la tercería, donde se puede estar debatiendo algún derecho. Bien. Los informes y los autos para sentencia son todos los informes que son las conclusiones que las partes colocan en el juicio principal, en el juicio ordinario, que son, ellos vienen una vez que finaliza el lapso probatorio. Al producirse el lapso probatorio, finalizando, se da el lapso probatorio, se promueven las pruebas, se evacúan. O sea, al terminar el lapso probatorio, se abre un lapso de 15 días para que las partes presenten los informes que son como una especie de conclusiones de todo lo que ocurrió en el juicio y que en alguna forma pues pueden ayudar al juez al momento de dictar la sentencia. Y luego tenemos la sentencia, que eso será el tema de la próxima clase sincrónica. Bien, siguiendo con los juicios ejecutivos, sobre todo con lo relacionado a el momento de la tercería y los informes, pues cuando estos juicios adquieren el carácter ya de juicio ordinario, por lo menos bien sea por la oposición que se produzca, o en el juicio de declaración prescripción adquisitiva, en la cual prácticamente casi sigue lo relacionado con el juicio ordinario, se pueden producir momentos en que intervengan terceros debido a situaciones particulares que se presentan, aunque como son juicios especiales y tienen características muy específicas, prácticamente, por lo menos en el caso de la intimación, pues a menos que afecte esas cobranzas, derechos de algunas personas que podían tener vinculación con ese deudor, pudiera ser. Lo mismo sucedería en el juicio de cuentas, porque la ejecución de hipoteca y de prenda es más específica a pagar y ahí de verdad la tercería pues es casi inexistente. Ahora, en el caso de la prescripción adquisitiva, pues este juicio de prescripción sí por lo menos tiene una particularidad de que como dentro del momento en que se admite la demanda, hay que publicar un edicto y el edicto se hace para llamar a cualquier interesado a participar en el juicio, pues acá prácticamente casi que están apareciendo todos aquellos terceros interesados en el juicio. Y ellos en el momento en que aparezcan, en el estado en que se encuentra el juicio, ahí en ese momento ellos realizan sus actuaciones. O sea, que se produzca una tercería como tal y que se abra un cuadro separado, en este juicio, pues prácticamente el edicto llamaría a todas esas personas. Bien, y lo mismo sucede en el caso de los interdictos y las propiedades continuas, que ese es un juicio muy especial y ese solamente entre dos vecinos. Ahí los únicos que actúan son los vecinos. En el de propiedades continuas por un problema de lindero que se presentó en uno de esos linderos, el lindero norte, el lindero sur, el lindero oeste, el lindero oeste. Y eso se hace entre vecinos. Bien, seguimos las láminas, bueno, cómo es que verdaderamente son las finalidades de estos juicios, juicios que más que todo, como dije, tienen la pretensión, su sentencia declarativa, donde en realidad pues lo que se pide es que se declare ese derecho, en este caso la prisión ejecutiva a la propiedad, en el caso de los interdictos, cese
de las perturbaciones para el ejercicio pacífico de la posesión en el caso del deslinde de las propiedades continuas, de que el lindero que fija el tribunal sea el lindero definitivo y quede delimitada esa propiedad con esos linderos. Eso es más que todo lo que persigue estos juicios. Bien. Entonces, pues ya con esto damos por finalizado esta primera clase sincrónica relacionado con los primeros dos puntos del juicio ordinario y los primeros 2 puntos de los juicios especiales. Juicios que no son diferentes el uno al otro, juicios que las partes, la demanda, la pretensión es prácticamente la misma. Solamente en las admisiones donde se presentan unas pequeñas diferencias es por la naturaleza de ese juicio, por lo que se va a pedir. ¿Sí? Por lo que se va a pedir. Ahí es donde está la diferencia. De resto, lo demás es lo mismo que se aprende en el procedimiento ordinario. Cuando se va a pruebas son las mismas pruebas. Las mismas pruebas. Eso, ahí no hay diferencia en lo que son la actividad probatoria. Y lo mismo, estos juicios especiales tienen igualmente apelación y hasta por la cuantía tienen casación. Bien, de mi parte, pues fue un placer haber compartido esta primera clase sincrónica y nos veremos en nuestro segundo encuentro sincrónico. De mi parte, que tengan muy buenas tardes y hasta luego.